Les aclaro que tengo una sola pregunta. ¿Está claro? De Grisela Moreno. Sí, acá estoy, doctor. Bien, bien, ¿Cómo está? bien, bien. Es decir, la consigna era que para hoy a las Sí. 19 horas yo tenía que tener las preguntas. La única pregunta que ingresó fue la de Grisela Moreno, con lo cual, por el principio de preclusión procesal, solamente me voy a expedir sobre esta consulta que estoy en tiempo y forma. Cualquier otra inquietud que tengan está fuera del plazo para contestar la demanda, está fuera del plazo para apelar, o está fuera del plazo para ir a una audiencia, o está fuera del plazo para interponer un recurso extraordinario. ¿Está entendido? ¿Alguna duda? Sí, doctor, se entendió. Bien. Perfecto. Digamos, esto, el hecho de decirles que no a cualquier otra inquietud, es una enseñanza. La enseñanza es, estamos estudiando derecho procesal, y si la consigna fue hasta determinada hora, ¿eh? todo lo que, todas las inquietudes que puedan tener ahora es como si no hubiesen contestado la demanda o no hubiesen interpuesto el recurso de apelación o el recurso extraordinario en tiempo y forma y quedan afuera. ¿Está entendido? Bien. Sí, sí. Sí. La consulta de Grisela Moreno es muy útil porque pregunta sobre el plazo de la subasta electrónica, que se establece un plazo de 10 días para que se termine la subasta electrónica con los distintos oferentes, y pregunta si ese plazo de 10 días hábiles es terminante o si tiene alguna prórroga en caso que se haga una nueva oferta o aumente la base y se amplíe ese plazo. Bien, la pregunta, digamos, es muy útil porque la respuesta no está en el Código Procesal. En este último año, se han dictado un sinnúmero de acordadas, resoluciones, eh, todo tipo de disposiciones internas de la Suprema Corte que aún siendo resoluciones, aún siendo acordadas, están modificando el Código Procesal Civil y Comercial y nos tenemos que adaptar a esa situación, aunque desde mi punto de vista, modificar la ley por medio de una resolución no es la vía legislativamente idónea. Si no fuese por estos tiempos que se están pasando, yo diría que todas esas modificaciones son inconstitucionales porque una resolución o una acordada de la Suprema Corte no puede modificar una ley que es el Código Procesal Civil y Comercial. Por eso la respuesta a si se puede prorrogar ese plazo está en la acordada, en el artículo 42 de la acordada 3604 del año 2012. ¿Qué dice? Dice que en el supuesto de realizarse una oferta en los últimos 3 minutos del plazo establecido, el tiempo de duración de la puja virtual se ampliará automáticamente 10 minutos más, tiempo de extensión, y así sucesivamente conforme lo dispuesto por el artículo 42 de la acordada 3604 del 2012 de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Y después, una vez finalizadas esas sucesivas prolongaciones, porque a veces, digamos, en el afán de obtener el producto de la subasta, se va aumentando la oferta en los últimos minutos o incluso en los últimos segundos, una vez finalizado el plazo establecido y en su caso el citado tiempo de extensión, el sistema automáticamente cerrará la puja virtual sin admitir más ofertas, notificando al ganador a la dirección de correo electrónico oportunamente denunciada y comunicando tal circunstancia a los restantes postores no ganadores y publicando el resultado en la página web de la Suprema Corte. Todo esto según el artículo 35 de la acordada 3864 del año 17. La respuesta es sí, se puede prolongar este plazo si en los últimos 3 minutos hay una oferta mejoradora, esto se expande 10 minutos más para que los otros oferentes tengan tiempo de mejorar esa oferta.
y si otro oferente mejora esa oferta, los restantes también podrán intentar superarla y en este caso se irá expandiendo este plazo de 10 minutos. Muchas gracias, doctor. ¿Está Muy claro? claro. ¿Mm? Perfecto. A ver, un segundito. ¿Me alcanza la carpeta azul, Julián? No, la de allá de la cátedra. Cuidado que es bastante pesada. Doctor, ¿lo puedo molestar que me repita el número de acordada para Sí, anotar? ahora. Muchas gracias. 3804 del 2012, Juan. ¿2012 o 17? Me parece que era 17, ¿no? No, una es de 3604 del 2012, es la que habla de si en los últimos 3 minutos hay una oferta superadora, se prorroga 10 minutos más la posibilidad de recibir ofertas que superen la última. Y la otra, la del artículo 35 de la acordada 3864 del 2017, es la que dice qué pasa una vez que se cierra la puja, que le tienen que notificar al ganador, le tienen que notificar por vía electrónica a los demás postores, etcétera, etcétera. ¿Bien? Perfecto. Perfecto. Gracias. Pueden buscar en Google hoy o mañana, una causa que se llama Cantera Timoteo. Cantera Timoteo Sociedad Anónima. Cantera Timoteo Sociedad Anónima. ¿Bien? Yo creo que poniendo en el Google esto va a aparecer. ¿De qué se trata esto y por qué tiene relación con lo que les dije al comienzo del encuentro? En este caso, un abogado, es jurisprudencia, esto es de la Corte Suprema, es lo que les dije, un abogado tenía que presentar un recurso de queja porque le habían denegado un recurso extraordinario federal. El abogado llega con el plazo de gracia, espera el ascensor para subir a la Secretaría de la Corte Suprema donde se presentan los recursos de queja y sufre una descompensación cardíaca. ¿Bien? Producto de esa descompensación cardíaca es atendido por el servicio médico dentro de la misma Corte Suprema. No es que fue a ver a otro médico amigo para decirle, che, haceme un certificado que tuve una descompensación cardíaca. ¿Bien? Le hacen un pequeño tratamiento, lo reaniman y bueno, ya se siente mejor. Toma el ascensor y va a presentar su recurso de queja. Este recurso de queja lo presenta un minuto después. Pese a que estaba claramente probado la descompensación cardíaca que había sufrido el abogado, y pese a que el recurso se había presentado un minuto después, la Corte Suprema de Justicia de la Nación le tiene por no presentado el recurso de queja. ¿Bien? Esto es muy discutible, las razones de justicia, las razones de injusticia, y si hubieran sido 5 minutos, era lo mismo, si hubieran sido 10, si hubieran sido 15. Pero bueno, fíjense ustedes, la Corte Suprema, en una causa con evidente situación de fuerza mayor, le tuvo por no presentado el recurso de queja por la extemporaneidad en un minuto. Así que se los dejo como último mensaje para que sepan, como les dije desde siempre, cómo funciona el derecho procesal civil y hasta qué punto el que está en el ejercicio como abogado litigante tiene que estar plenamente atento a las notificaciones procesales y a las presentaciones procesales. ¿Alguna duda que no sea pregunta porque ya precluyó la posibilidad de preguntar? Doctor, yo sobre lo que planteó recién, se ha planteado en alguna de las clases, no recuerdo si fue el doctor Ferrán o el doctor Oropo, sobre un caso de un abogado en un tribunal laboral que se quedó encerrado, atorado en un ascensor y llegó también unos minutos tarde, no sé si un minuto, 5 minutos, y que inició una acción porque le habían tomado extratemporia, creo que era un recurso, y se planteó una excesiva formalidad y se le tomó válido. Esas cuestiones están... Correcto. Pero esto que les estoy diciendo yo de la Corte Suprema,
¿eh? Por supuesto que yo como abogado voy a plantear una razón de fuerza mayor, de caso fortuito. Precisamente este tema que estamos hablando formó parte de mi tesis doctoral, caso fortuito y vicios de la voluntad, caso fortuito y fuerza mayor en el proceso civil, en el cual yo sostengo que, así como en el derecho civil existe los vicios de la voluntad y existe el caso fortuito y la fuerza mayor, en alguna medida esos principios no pueden estar encerrados en el área del derecho civil y en algunos casos pueden expandirse al área procesal, como por ejemplo en este caso. ¿Cómo terminó esta historia? ¿Cómo terminó esta historia? El abogado presenta una revocatoria in extremis. ¿Ustedes recuerdan lo que es una revocatoria in extremis? Sí, el doctor Turino nos explicó fervientemente la revocatoria in extremis y que él la ha utilizado varias veces. Sí, ¿y en qué consistiría? ¿Para qué está la revocatoria in extremis? Está como un remedio procesal de creación doctrinaria y jurisprudencial tendiente a intentar que se revise una resolución judicial que es inapelable. Por ejemplo, esta. Muchas veces existen situaciones, aún en los más altos tribunales, en que se cometen errores de hecho y, por ejemplo, le tienen por no presentado un recurso extraordinario diciendo que lo presentó fuera de término, pero el empleado que computó los días no se dio cuenta, por ejemplo, que el 8 de diciembre era feriado y le contó mal los términos y le tuvo por no presentado en tiempo el recurso extraordinario federal. Entonces, ante esta situación, existe la posibilidad de plantear una revocatoria in extremis, es decir, casi en sentido de extremaución, haciéndole notar que hubo un error material. ¿Está claro? Sí, el doctor En Turino había este hecho esta. caso, en este Y ahora caso, el abogado interpone una revocatoria in extremis con relación a este proveído, diciendo lo que recién me comentaban del caso fortuito fuerza mayor, plenamente comprobable. ¿Está claro? Después que él interpone la revocatoria in extremis, porque esto fue por mayoría y minoría, no fue por unanimidad, en ese interín a posteriori se produce la modificación de los integrantes de la Corte Suprema, entra Lorenzetti, entra la doctora Hayton, por ejemplo, ¿bien? Y con esta nueva composición, la Corte Suprema de Justicia de la Nación hace lugar a la revocatoria in extremis y deja sin efecto lo que había resuelto la Corte Suprema con su composición anterior. Les digo para que sepan, primero, lo que les puede pasar, y segundo, cómo pudo el abogado solucionar esta problemática. A ver, déjenme ver. Algo estoy buscando. Un segundito que estoy buscando un material complementario, si lo tengo a mano. Bien, a veces uno plantea situaciones traumáticas como esta que les comenté recién, bien, traumáticas, para que ustedes adviertan a qué extremo puede llegar la aplicación del sistema procesal. Vamos a ver este caso. Este caso es de un juzgado de primera instancia de instrucción de Girona, en España. Acá está
con el cargo en la mesa de entrada, me lo mandaron de allá de España un amigo, un profesor. ¿Bien? A este señor, que tenía que haber concurrido a una audiencia, el señor, ¿bien? Llega tarde. Cuando llega tarde, ya no le toman la audiencia y se dicta sentencia. Entonces, no sé si alcanzan a ver el manuscrito, él presenta este escrito, de puño y letra de él. ¿Quieren saber qué dice este escrito? Sí, Sí, doctor. doctor. Sí, por favor. Bueno, este escrito dice Miguel Pérez Lozada, DNI, Documento Nacional de Identidad tal, a manuscrito. No estoy de acuerdo con la sentencia. ¿Por qué? De haberme presentado a la hora citada, la sentencia podría ser otra. El motivo por el cual llegué 10 minutos tarde es que justo cuando decidí salir de casa para presentarme a la citación, me entraron ganas de cagar y no podía aguantarme. Y por ese motivo presento el recurso de apelación. Los jueces, aún previendo que esto podría ser sorna por la terminología utilizada, resuelven la cuestión. Y entonces dicen, lo habían condenado a una pena de multa a razón de 1,2 euros por día. ¿Bien? Se alza la parte recurrente frente a la resolución de la instancia sobre la base de un singular motivo, cual es que llegó 10 minutos tarde al acto del juicio, lo que impidió su comparecencia, porque cuando decidió salir de casa para presentarse a la citación, le entraron ganas de cagar y no pudo aguantarse. Simple y llanamente así. Sin duda alguna, en la tesitura de escoger entre una y otra deposición, una por evacuación del vientre, otra por manifestación ante el juez como acusado, cualquier persona habría de optar por la primera por los graves apremios que supone el caso de no ser satisfecha esta necesidad fisiológica, siendo poco higiénica la presentación ante un tribunal en otras condiciones que no sean las del completo descargo. Precisamente, el recurrente sostiene que por hacer una cosa no pudo hacer la otra, lo que le supuso la inasistencia al acto del plenario y la condena por atender el juzgador a una sola de las versiones, la del contrario. Sin embargo, pese a lo expuesto con anterioridad, no podemos acceder a lo que se nos solicita porque la parte ni demuestra la existencia del sorpresivo apletón que refiere, ni acredita que cuando después de sofocar sus presurosas consecuencias acudió inmediatamente al acto del juicio porque éste ya había concluido. Mucho nos tememos que la que el recurrente llama causa de su inasistencia no sea sino una forma de burlarse de la Administración de Justicia que le ha condenado, si bien admitimos con sentido de humor desdeñamos como motivo de apelación. Le está diciendo en alguna medida que no lo probó, porque si lo hubiese probado de alguna manera, no se me ocurre con algún certificado médico o algo, si lo hubiese probado, quizás hubiese podido justificar su inasistencia al acto de la audiencia. Esto me hace acordar a la situación muy similar a esta, donde en un juzgado correccional de España, el juez le dice al imputado, le dice, bueno, este delito que usted ha cometido tiene una sanción de 1 año de cárcel o 15.000 euros. Entonces el español, el gallego piensa, y cuando el juez le pregunta, bueno, tome una decisión, ¿qué prefiere? Y entonces el acusado condenado le dice, bueno, está bien, deme los 15.000 euros. ¿Risas? Está muy bien. Bueno. ¿Alguna otra inquietud? Fíjense en el Google, como les marqué, porque ahí en el Google
es altamente probable que no aparezca la revocatoria in extremis, pero sí la primera decisión de haberle tenido por no presentado un recurso, le reitero, un minuto más tarde, por una descompensación cardíaca del abogado en el mismo edificio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Doctor, disculpe Sí. la molestia, le quiero hacer una consulta sobre la fecha del partido. En principio... ¿Es el día 14 a las 15 horas? En principio se mantiene y les explico por qué. Siempre nos piden a nosotros que cambiemos las fechas cuando nuestra cátedra es la primera en el cuatrimestre o en el bimestre, ¿bien? Que informa anticipadamente cuál es el día y la hora. Entonces, por aplicación del principio, primero en el tiempo, mejor en el derecho, se mantiene la fecha prevista y eventualmente que se cambie la otra, porque, les reitero, ustedes lo saben que esto hace 2 meses y la facultad sabe que hace 2 meses que esto está programado oficialmente, elevado, etcétera, etcétera. Entonces, la idea sería que ustedes hablen con la gente del centro para que se cambie la mesa de cambiario, creo que es, ¿no? Creo que con los compañeros. El centro daba 2 fechas, 14 y 15. Sí, cambiario es el 14. En este momento no recuerdo. Lo que les quiero decir que se mantienen las fechas que originariamente se brindaron. Se habían dado 2 fechas originariamente, el 14 o el 15. Déjenme ver. Y nosotros no, a nosotros la cátedra no nos había confirmado todavía. Bueno, no, esto está fíjense en el Classroom, que debe hacer 3 meses que está esto puesto. Está fijado el 14 y nos preguntan si podía ser... No, el parcial de procesal está fijado el 15 y nos preguntan si puede ser el 14. Ese es no es que había 2 fechas. Ya estaba programado el día 15. Y nos piden que cambiemos porque el 16 rinde en cambiario. Y les estoy explicando, les reitero, que esto está anunciado en el Classroom, no les digo desde el inicio de las clases, pero sí con seguridad desde el inicio de la segunda etapa del cuatrimestre. Entonces es el 15 a las 15. 15 a las 15. Gracias, doctor. Bueno, listo. Que sigan bien. Suerte. Bueno, doctor, muchas gracias. Un placer. Gracias, Hasta doctor. pronto. Buenas Que noches. sigan bien. Doctor, Gracias. una pregunta más. Sí. Con respecto al tiempo, ¿se va a mantener? No, voy a hablar con los demás integrantes para hacer una pequeña expansión más. Muchas Muchas gracias, doctor. Listo. Gracias, Hasta Tomás. luego. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Que sigan bien. Suerte. Le hago una pregunta, doctor. ¿Ahora viene el doctor Ferran hoy? No. No, porque con esta clase de repaso que supuestamente iba a ser de 1 hora y media, pero como vino una sola pregunta, fue tan breve, ya lo de Ferran no iba a estar presente. O sea que mañana vamos a tener con el doctor Ferran. Exactamente. Claro, yo inclusive pensé que eran las preguntas solamente sobre el tema que usted habíamos visto y ayer usted me evacuó la duda que yo tenía. Le pido disculpas, no pensé tampoco que era sobre toda la materia. Bueno, correcto. Si ven la grabación de ayer, alguien del grupo, alguien de los estudiantes me preguntó, doctor, las preguntas y el repaso es sobre su parte, y yo le dije, no, sobre todo, por eso pedí que me lo trajeran por mail, porque si era sobre las 10 bolillas, yo necesito tener un orden. Por eso recuerden, y si ven la grabación de ayer, que yo les expliqué que estas preguntas podían ser de todo lo que habían visto conmigo y con los demás docentes. Gracias, doctor. Bueno, muy listo, amable. nos vemos. Suerte. Perdone por el tiempo que le hicimos perder. No, al contrario, es un gusto. Chau, chicos. Hasta luego. Hasta mañana. Chau, chau. Ocurre con el Zoom, y lo que yo siempre digo del lenguaje gestual. Vos contás un chiste y te das cuenta.
Bueno, termina tu clase tranquilo. Bueno, tío.